Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Esteban Sanín, promotor cultural de la editorial Autografía y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la presentación del libro Orgasmatron de David Harrison. Muchas gracias a todos y a todas que están conectados y conectadas y principalmente gracias a ti, David, por haber escogido la editorial Autografía como tu editorial y por haber aceptado esa invitación para hacer esa presentación online. Así que nada, te paso la palabra para que te puedas presentar y ya empezamos esta presentación. Hola, ¿cómo están todos? Esteban, buenas tardes. Mi nombre es David Harrison. Eh, Soy el autor de este proyecto de libro que se llama Orgasmatron, que tiene la imagen o la estructura de un cómic, pero es más como un storyboard para una película. Pues muy bien, David. Felicitaciones por la publicación del libro, por ese proyecto que está empezando, pero como ya dijo David, puede seguir creciendo, puede transformarse en algo más. De hecho, cuéntanos un poquito, David, ¿cómo empieza Orgasmatron? ¿Cómo fue que empezaste a escribir? ¿Dónde viene esa inspiración? Bueno, la inspiración llegó eh, en la pandemia, en el tiempo de la cuarentena, porque yo pensaba, bueno, si todo esto es algo premeditado, ¿no? Que están haciendo a propósito de resetear, vamos a decirlo así, ¿no? Sin, no quiero sonar conspiranoico ni nada, pero vamos a decir que la pandemia fue como algo, un hito histórico, fue un momento histórico muy particular. Entonces, yo en ese momento pensé, vale, pues si a nosotros nos quieren resetear, Eh, también, también estaría bueno que yo me reseteara a mí mismo, que por un momento dejara de ser lo que he sido hasta ahora y, no sé, intentar ser otra cosa. No otra persona, pero sí otra cosa. Entonces dije, vale, voy a escribir. Empecé con un proyecto de novela que al final nunca se dio. Eh, y ahí nació, digamos, como o fue como el primer paso para que Orgasmatron se convirtiera en una realidad. Eh, Muy inspirado en un libro que leí, del cual se hizo una serie, Netflix hizo una serie, es un libro que se llama Juegos Sagrados. Entonces ahí me nació como un poco como el concepto de lo que quería con Orgasmatron. Eh, y poco a poco, bueno, empecé a dibujar mucho y empezó a darse todo de una manera muy natural y fluida. ¿Cuánto tiempo tardó ese proceso, David, de escribir, el diseñar y el decir, ¿sabes qué? Eso será un libro. Bueno, en total yo diría que son 2 años y algo, porque yo empecé en 2020 como a plantearme la idea de, bueno, de construir una historia, independientemente que fuera publicado o no, independientemente que fuera desarrollada a través de un medio audiovisual o a través de texto. Me nació la idea de construir una historia y ahí empecé a escribir muchos meses y en un punto dije, no, eh, no soy escritor, esto no me gusta. Cogí todo lo que había hecho en 6 o en 8 meses y lo boté a la basura y, digamos, di un salto a la imagen, sin dejar de lado la parte literaria. Y me comentaste, bueno, eso de, wow, escribir, luego poner a la basura y decir, ya voy a empezar hacia otro lado, que también tuviste algo a ver con sueño, te soñaste, empezaste a hacerlo, escribirlo, ¿qué conexión tiene con los sueños, el orgasmo? Bueno, yo tuve un sueño una vez como medio apocalíptico, en donde
en el sueño yo veía que había unos tentáculos como de un animal muy grande que rompían la tierra desde abajo del suelo y bueno, pues había, había una atmósfera muy oscura, no había luz, estaba lloviendo fuego. Entonces yo pensé que sería interesante hacer una historia en donde algún lugar fuera destruido de esta manera, como lo vi en el sueño. Entonces pensé en el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, en donde ellos encuentran en el volcán Sneffels, que es un volcán inactivo que hay en Islandia, por donde ellos se van con un guía que se llama Hans. Y bueno, los personajes de la historia son tres: el profesor Lindebrock, Axel, su sobrino, y Hans. Entonces ahí me nació la inspiración para pensar que debajo de la ciudad de Barcelona podrían vivir una pareja de pulpos que en un punto destruirían la ciudad. Y qué interesante, David, esa parte de ir mezclando, ¿no? Inspiraciones, sueños, apocalipsis, otros libros y lugares reales también, como es la ciudad de Barcelona. De hecho, y sé que hay mucho más personajes, referencias. Me gustaría saber, el libro, ¿lo imaginas direccionado a un público específico? ¿A quién te gustaría que llegue el libro, que lo lea o que lo comparta, que lo vea, que lo aprecie? Bueno, yo como tengo una gran fascinación por la arquitectura de Barcelona y por algunas cosas de este lugar, eh, yo traté de conectar, pues como todo ese tiempo que había invertido estudiando sobre la historia de la ciudad para escribir Ex Novo, que es el proyecto que nunca llegó a ser de novela. Eh, pues este proyecto, digamos, está hecho para todas las personas que le gusta en general el arte, la música, las series, las historias de narcos, el cómic y mucho también a la gente que vive aquí en Barcelona. O sea, eh, la historia trata de un par de astronautas. Es una mujer que se llama Marta Campiña Puigdengolas y Leonard. Entonces, ellos se van en la primera estación, en la primera misión espacial que viaja en la primera nave construida totalmente aquí en Cataluña, que es la Estación Espacial Jaume I. Entonces, esta estación espacial tiene la forma de la bandera de Cataluña, ¿sí? Entonces, ellos se van a conquistar Saturno y como la nave, sí, la estación espacial tiene la forma de la bandera de Cataluña, que son cuatro franjas, ellos se quedan atascados en los anillos de Saturno. Entonces, ahí hay otra referencia a otro libro que es el de Camerón, de Giovanni Boccaccio, que porque ellos empiezan a contar historias para pasar el tiempo mientras llega la muerte. Entonces, la historia que estos astronautas están contando es la historia de policía con Laia y cuando el pulpo destruye la ciudad. Imagino que con esa historia, esas referencias desde otros libros, de otros personajes y lugares, eso puede, imagino que no haya contraindicaciones para la lectura, pero me gustaría saber desde tu perspectiva, David, ¿qué te gustaría transmitir, provocar o eso, pasar a tus lectores y lectoras? Bueno, yo tengo que hablar necesariamente en este punto de algunas personas que para mí son importantes mencionar. Primero, eh, vamos a decir que mi gran inspiración y la persona que considero como el artista más completo que yo he conocido, que fue un profesor, se llama Mario Opaso, es un artista plástico chileno que hace muchos años vive en Colombia y bueno, en la época en que yo estudiaba en la universidad, tuve el privilegio de tener clases con él, de ser su alumno.
Y él siempre decía que el arte, en un sentido, necesariamente tiene que ser político. Entonces, el libro, por ejemplo, si me preguntas cómo definiría yo el libro, y disculpa si me adelanto a una pregunta, pero yo lo definiría como una historia de ficción con lugares, personajes y hechos reales. Entonces, por ejemplo, yo en el libro hago una denuncia directa a un expresidente que se llama Álvaro Uribe y es como el Pinochet colombiano, ¿no? Es una persona que, bueno, durante 8 años que estuvo en el poder, mandó a asesinar más de 6.000 personas. Y bueno, existe algo en Colombia que se llaman los falsos positivos, que eran bajas que hacía el ejército y bueno, las Fuerzas Armadas de Colombia, los militares, para obtener beneficios como por ejemplo días libres o un aumento en el sueldo. Ellos mataban campesinos o mataban estudiantes, les ponían botas de estas que usan los guerrilleros en el monte y llamaban a los medios de comunicación, les tomaban fotos y salía en la prensa 20 guerrilleros asesinados, pero resulta que eran recolectores de café o estudiantes que traían de los barrios periféricos de las grandes ciudades, los llevaban al campo y los asesinaban. Entonces yo hago una denuncia de esto y para eso, por ejemplo, utilizo el hipertexto, que es lo que hace Wikipedia. Cuando tú entras a Wikipedia a ver una biografía, aparecen ahí letras en azul. Entonces, hay dos enlaces de YouTube. Uno es el documental Matarife de un abogado, periodista y realizador audiovisual que, bueno, hizo una investigación sobre el paramilitarismo y sobre todos estos crímenes de lesa humanidad que se daban por miles durante estos periodos de gobierno de la ultraderecha en Colombia. Entonces ahí aparece el link, por ejemplo, de esta serie y es mencionada por uno de los personajes. Y también hay una youtuber que es arquitecta, se llama Ter, es una chica española, que en algún momento alguien me dio un video suyo sobre las catenarias, que es un tipo de arco que utilizó Gaudí y sobre la forma en que Gaudí pudo realizar sus obras. Entonces, esto también, pues, Eh, es importante mencionarlo, digo yo, como parte de todo lo que ha sido Orgasmatron. De hecho, imagino que cada persona que vea el libro, que lo lea, que lo tenga en manos, podrá sacar distintas ideas, distintas informaciones. De hecho, queda aquí la invitación para todos y todas que nos están acompañando para que hablen con David, quien tenga la oportunidad, críticas constructivas, halagos sinceros, quien lo vea igual, pedir su autógrafo, su dedicatoria y decir qué sintieron, qué aprendieron, cómo les fue con el libro y luego recomendar. Aquí abajo en la descripción de ese video hablaba un poco sobre David, sobre Orgasmatron y también está en enlace de compra si todavía no tiene el libro. Y cuéntanos, David, de hecho me llama la atención el título de la obra. ¿Por qué Orgasmatron? ¿Qué significa? Bueno, en esta respuesta, o más bien en la explicación de el porqué del título del libro, hay un poco de respuesta de lo que me preguntaste anteriormente, un poco a quién va dirigido. Bueno, yo te había dicho que Orgasmatron es un homenaje a la música como tal. Es un homenaje también a Barcelona, por así decirlo, al arte en general. Eh, y Orgasmatron es una canción homónima de un disco de Motorhead, que es una banda que me gusta. No soy muy fan de esta banda, pero sí que me gustan mucho las canciones que me gustan. Eh, entonces, la primera versión que yo escuché de esta canción fue una versión de Sepultura, después me enteré que es de Motorhead, y me pareció interesante el título porque está muy conectado con lo que dice la letra de la canción, la historia. Está también muy relacionado, por ejemplo, con el hecho de que Barcelona es destruida cuando una pulpo hembra muy gigante que ha crecido en tamaños desproporcionales gracias a la radiación que se encuentra debajo de la ciudad en un depósito de desechos radioactivos.
cuando tiene su orgasmo, copulando con el pulpo macho, con los tentáculos, recordando este sueño del que te comenté, destruye toda la ciudad. Entonces, el título viene de ahí. También hay una referencia, por ejemplo, a que Orgasmatron es un aparatito que se usa para hacer masajes en la cabeza y bueno, tiene como unos tentáculos también. Entonces, el pulpo es toda una conexión como bastante subjetiva de palabras con imágenes, ¿no? Un poco como un ejercicio dadaísta de asociar imágenes con palabras. Eh, un título seguramente que te llama la atención, que te trae y también el libro mismo, para las personas que le gusten más definiciones de ver, de poder tocar. Ahora digitalmente no van a poder tocar, pero vamos a usar el recurso visual. ¿Puedes enseñarnos, David, un fragmento, alguna parte del libro que la gente va a encontrar en el Gasmatron? Vale, bueno, yo quisiera mostrar todo, pero voy a mostrar esta página porque me parece que esta página resume muy bien el concepto general de Orgasmatron. Por ejemplo, aquí hay una escena de la película Bastardos sin Glorias de Tarantino, en donde aparece el, este personaje que le llaman el oso judío y en ese momento ellos están hablando con un nazi, ¿no? Aquí hay una imagen de Michael Jackson que aparece con su vestido como aparece en el video de Thriller, entonces hay una referencia también a la música. Y aquí aparece una escultura de Jaume Plensa que está en la calle donde está el Palau de la Música. Entonces, en este momento de la historia, el Zarco, que es un personaje de una película colombiana, está en un viaje de LSD y hay dos personajes que están hablando con él y él los ve como los personajes de esta película. Entonces, en ese momento él está alucinando. Entonces, esto que está aquí es como el alucine que él tiene porque él ve también la escultura de Jaume Plensa y alrededor hay unos tiburones, como si ellos estuvieran nadando alrededor de la escultura, ahí en la calle donde está el Palau de la Música. Bueno, eh, como se ve, la referencia al cine es muy fuerte. Y también esta imagen que me gusta mucho, que está justo como vamos a decir, en la mitad del libro, o por lo menos es como una imagen de estas de mitad del libro, que está dividida en dos, y es una virgen con alas de mariposa, eh, que representa una transformación que sufre un personaje que sale del closet, digamos, y se da cuenta que le gustan los hombres, que es gay, es un policía sikh, y también porque es el momento en que la historia da un giro y las cosas empiezan a irse en otra dirección, ¿no? Hasta ese momento la historia muestra un personaje como muy normal, heterosexual, un policía que viene de India, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con sus símbolos como Sikh de su tradición, el turbante, etcétera. Me encanta esa parte de mezclar la imaginación, eh, el arte, el diseño, otras inspiraciones, el cine, las religiones, los lugares, y cómo ponerlas todo en un lugar. Y es súper Sí, interesante igual porque ya, además de todo el trabajo que tuviste, de toda tu imaginación que se puede notar con esas pocas páginas que nos enseñaste, pero ya nos deja así abierto para decir, wow, eso sí igual daría una buena película, tal como dijiste, o ir más allá, pero por ahora sí. vamos a A disfrutar de disfrutar del Orgasmatron, el libro, libro. claro. Y eso, queda la recomendación para todos y todas que nos están acompañando, que recomienden el libro. Ya a veces no sabemos qué regalar, ¿no? Damos un chocolate, un vinito, y por qué no acompañado de un libro, Orgasmatron de David Harrison. Aquí abajo está en enlace. Como les decía antes, si les gustó, pueden hacer preguntas, comentarios, que quieren involucrarse mismo, ¿no? Para mí me parece un superpoder casi ese que tiene el Internet de
conectarnos, de darnos muchas Sí, cosas, porque antes a lo mejor víamos un libro, víamos un nombre en la portada, máximo una fotita así en la contraportada, y ahora podemos ver las personas, escucharlas, a veces escribir, estar en contacto, y qué lindo poder profundizar algo como un libro, conocer dónde vino, y hoy tuvimos el placer de conocer a David Harrison. Así que felicitaciones, David. Y una última preguntita antes de terminarnos. Para la gente que vale. va a terminar Orgasmatron va a decir, wow, David, qué regalo, qué buen libro, pero quiero más. ¿Cuáles son los planes, David, para el futuro? ¿Sigue escribiendo, dibujando, creando? ¿Piensas en más publicaciones o en otras artes? Sí, ahora mismo, eh, digamos que estoy en los primeros pasos de un nuevo proyecto que va a ser como retomar eso que empecé a escribir, que terminó en la basura, pero ahora, bueno, con imágenes. Entonces, es ex novo, se llama esta historia. Es una historia que habla, bueno, explícitamente sobre el tema de la reencarnación, pero también se muestran situaciones muy divertidas. No, no solamente como hablar desde el punto de vista filosófico, eh, esotérico, pero también dándole un toque. Y bueno, esto será más fotografía que otra cosa, pero siempre estará presente el dibujo, la pintura y por supuesto las viñetas y la estructura del cómic, porque es la forma que yo encontré para contar historias, digamos, de esta manera que a mí me gusta, ¿no? Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, él dijo una frase que a mí me quedó sonando desde siempre, desde que yo era muy chico, cuando pues me enteré que existía alguien que se llamaba Lewis Carroll y había escrito un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Él decía que un libro sin ilustraciones es un libro aburrido, ¿no? Entonces, a mí me quedó sonando esto y yo pensaba, claro, la perfección, por ejemplo, de una historia sería la literatura acompañada de la imagen, que es, bueno, lo que intenta hacer el cine, ¿no? El cine, por eso se llama el séptimo arte, porque incluye todos los demás artes, la fotografía, la literatura, el teatro, la música. Entonces, el cómic tiene mucho de esto. Es algo bastante cinematográfico el cómic, ¿no? O por lo menos lo que nosotros entendemos como cómic. Yo, como te decía antes, yo no vengo del mundo del cómic, yo vengo del mundo de las artes visuales, por eso otra cosa interesante de Orgasmatron es que no es un cómic tradicional. Y a nivel, digamos, formal, está muy inspirado en los trencadís de la arquitectura modernista catalana. O sea, yo una de las cosas que quiero lograr cuando la gente vea Orgasmatron es que sienta que está frente a un edificio de Gaudí también, que está viendo un mosaico, un trencadí. Eso es algo que quise lograr con el libro. Pues que la gente pueda disfrutar mucho Orgasmatron. Y eso es que no paramos por aquí. Ahora, claro, incentivar el arte, lo que está siendo publicado y esperar más para el futuro. Muchas gracias a todos y a todos que nos estuvieran acompañando. Un beso y un abrazo psicológico y hasta luego. Muchas gracias, Esteban. Hasta Chao, luego. chao.